¿Quién mató a Christian Kusterman? De Roberto Ampuero. Resumen de tipo narrativo, capturando la esencia más allá de las palabras. Si quieres saber sobre los diferentes tipos de resúmenes disponibles y descargarlos en formato PDF, visita nuestro blog lapereza.com. Comencemos. Introducción. El inicio del misterio, ¿Quién mató a Christian Kusterman? De Roberto Ampuero es una novela de misterio y crimen que sigue la investigación llevada a cabo por el detective privado Cayetano Brulé. La historia se desarrolla en torno a la muerte de Christian Kusterman, un joven empresario asesinado en circunstancias poco claras, lo que lleva a su padre, Carlos Kusterman, a contratar a Brulé para resolver el caso. A través de la investigación de Brulé, la novela nos lleva por un viaje que atraviesa no solo el crimen, sino también temas de política, familia y el desencanto de una generación que luchó por ideales que nunca se cumplieron. La historia comienza en Valparaíso, Chile, cuando Carlos Kusterman, un hombre rico y poderoso, llega a la oficina del detective Cayetano Brulé. Carlos está desesperado por esclarecer el asesinato de su hijo Christian, ocurrido meses antes. La policía no ha logrado avanzar en la investigación y parece que el caso está condenado a quedar sin resolver. Para Carlos, la versión oficial que liga la muerte de su hijo con un robo fallido o con el narcotráfico es inaceptable. Cree que hay algo más oscuro detrás del asesinato y está dispuesto a pagar lo que sea necesario para descubrir la verdad. Primeras pistas. Cayetano Brulé toma el caso. Cayetano Brulé, un cubano que ha hecho de Chile su hogar, es un detective experimentado, pero con una vida marcada por la soledad y los fracasos personales. Acepta el caso, intrigado no solo por la generosa oferta de Carlos, sino por el desafío que representa. Al principio, Brulé intenta entender quién era Christian Kusterman. Sabe que Christian había regresado a Chile después de pasar varios años viviendo en Alemania. A pesar de haber sido educado y de tener un futuro prometedor, Christian terminó gestionando una pizzería en la ciudad costera de Reñaca, lejos de las expectativas que su familia tenía para él. Los primeros pasos de la investigación llevan a Brulé a hablar con personas cercanas a Christian. Aprende que Christian era una figura enigmática y compleja, con una vida marcada por contradicciones. Había dejado la universidad y su vida acomodada en Chile para mudarse a Alemania en los años 80. Allí, se involucró con grupos políticos y vivió una vida bohemia, aunque nunca se estableció en ningún campo concreto. Cuando regresó a Chile, la distancia emocional entre él y su familia, especialmente con su padre, se hizo evidente. Paula Gómez. Una relación conflictiva. Uno de los personajes clave en la vida de Christian es Paula Gómez, su exnovia. Brulé descubre que Paula es una mujer fuerte e independiente, con convicciones políticas de izquierda que chocaban con las de Christian y su familia. A pesar de sus diferencias, Paula y Christian mantuvieron una relación amorosa durante un tiempo, aunque finalmente se separaron. Paula es descrita como alguien que amaba profundamente a Christian, pero que también entendía que su relación estaba condenada por las tensiones sociales y políticas que los rodeaban. Cuando Brulé la entrevista, Paula se muestra reticente a hablar sobre Christian y su relación, pero poco a poco revela detalles importantes. Confirma que, en los últimos meses antes de su muerte, Christian había estado inquieto, sufriendo de insomnios y pesadillas. Paula sospechaba que algo de su pasado en Alemania lo perseguía, pero Christian nunca llegó a confesarle qué era. Aunque Paula no aporta una pista concreta sobre el asesinato, su testimonio ayuda a Brulé a comprender mejor la personalidad de Christian y el peso que su pasado ejercía sobre él. Vínculos con el pasado, el viaje a Alemania y las conexiones políticas. A medida que Brulé sigue investigando, se da cuenta de que la clave para entender la muerte de Christian puede estar en su pasado en Alemania. Decide viajar a Berlín para seguir las pistas que lo lleven a descubrir qué ocurrió durante los años que Christian pasó en Europa. En Alemania, Brulé descubre que Christian había estado involucrado en círculos de izquierda, frecuentando grupos políticos que apoyaban las ideas revolucionarias que florecían en Europa durante los años 80. Estos ideales eran una fuente de conflicto interno para Christian, ya que venía de una familia adinerada y conservadora. Brulé también averigua que Christian había tenido relaciones conflictivas con algunas personas de su entorno en Alemania. Esto sugiere que su muerte podría estar conectada con eventos que ocurrieron en su pasado, lo que lleva al detective a preguntarse si el asesinato de Christian fue el resultado de viejas rencillas o de un ajuste de cuentas. Sin embargo, no hay pruebas claras que conecten directamente su vida en Alemania con su asesinato en Chile, lo que hace que el caso sea aún más enigmático. Regreso a Chile. La conexión con Cuba y nuevos sospechosos. Después de su estancia en Alemania, Brulé regresa a Chile, pero no encuentra respuestas definitivas. A medida que la investigación avanza, el detective descubre que Christian también había tenido conexiones con Cuba, el país de origen de Brulé. Aquí, la trama se complica aún más, ya que parece que Christian había estado relacionado con personas de la diáspora cubana y con grupos que se oponían al régimen de Fidel Castro.
Esto añade una nueva capa de misterio, ya que Brûlé se enfrenta a la posibilidad de que el asesinato de Christian tenga motivaciones políticas mucho más profundas de lo que parecía inicialmente. Mientras sigue buscando respuestas, Brûlé también entrevista a varios amigos y empleados de Christian en Chile. Algunos mencionan que Christian había tenido problemas económicos y que la pizzería que manejaba no estaba generando suficiente dinero para sostenerlo. Otros insinúan que Christian podría haber estado involucrado en el tráfico de drogas de alguna manera, aunque no hay pruebas claras que respalden esta teoría. Lo que queda claro es que Christian llevaba una vida complicada y que había muchas personas con motivos para quererlo muerto. La verdad comienza a emerger, un asesinato premeditado a medida que Brûlé se acerca al final de su investigación, comienza a juntar las piezas del rompecabezas. Poco a poco, descubre que el asesinato de Christian no fue un simple robo fallido ni una venganza relacionada con el narcotráfico. Las pistas que ha recolectado sugieren que Christian fue asesinado por razones mucho más personales y complejas. En particular, Brûlé descubre que Christian tenía un pasado lleno de secretos que había mantenido ocultos incluso de su propia familia. La verdad final sobre el asesinato de Christian involucra una traición por parte de alguien cercano a él. A lo largo de la novela, se hace evidente que Christian había acumulado enemigos tanto en su vida personal como en su vida profesional. Su naturaleza idealista, combinada con su incapacidad para tomar decisiones firmes, lo había puesto en situaciones peligrosas. Al final, Brûlé llega a la conclusión de que el asesinato de Christian fue premeditado y que involucraba a personas con las que Christian había tenido relaciones conflictivas, tanto en Chile como en el extranjero. Conclusión: un caso resuelto, pero con cicatrices abiertas. El desenlace de la novela es agridulce. Aunque Brûlé logra resolver el caso y descubre quién mató a Christian Kusterman, la verdad no trae el consuelo esperado para Carlos Kusterman ni para los demás personajes afectados por la muerte de Christian. A medida que la investigación llega a su fin, queda claro que el asesinato de Christian fue el resultado de una serie de decisiones y circunstancias que escapaban a su control. Su muerte es el reflejo de una vida llena de tensiones y contradicciones, de sueños no cumplidos y de relaciones rotas. Carlos Kusterman, aunque aliviado por conocer la verdad, queda marcado por la revelación de que su hijo llevaba una vida que él nunca comprendió del todo. El distanciamiento entre padre e hijo, que ya existía antes de la muerte de Christian, se hace aún más evidente. A pesar de sus mejores esfuerzos, Carlos nunca pudo estar realmente cerca de su hijo, y la verdad sobre su muerte solo subraya esa desconexión. Por otro lado, Cayetano Brûlé, aunque satisfecho de haber resuelto el caso, también queda afectado por la experiencia. Su propia historia de exilio y pérdida resuena con la vida de Christian, lo que le lleva a reflexionar sobre las decisiones que las personas toman y cómo esas decisiones pueden llevar a consecuencias trágicas. La investigación no solo le ha permitido descubrir la verdad sobre el asesinato, sino también enfrentar algunos de sus propios fantasmas del pasado. Reflexiones finales. ¿Quién mató a Christian Kusterman? Es más que una simple novela de crimen, es un relato sobre las complejidades de la vida, las relaciones familiares, y las consecuencias de los ideales políticos y personales no cumplidos. A través de la investigación de Brûlé, Roberto Ampuero construye una narrativa que invita a reflexionar sobre la fragilidad de las relaciones humanas y el peso de las decisiones que tomamos a lo largo de nuestras vidas. La muerte de Christian no es solo un misterio que debe resolverse, sino también un símbolo del desencanto de una generación que luchó por ideales que nunca se materializaron. La novela presenta personajes que están marcados por la política, el poder, y los fracasos personales, lo que la convierte en una obra rica en contenido tanto emocional como reflexivo. El viaje de Brûlé a través de diferentes países y contextos no solo lo lleva a resolver un crimen, sino también a explorar las vidas rotas de los personajes que se cruzan en su camino. En última instancia, ¿quién mató a Christian Kusterman? Nos recuerda que, aunque la verdad puede ser descubierta, las cicatrices emocionales que deja la vida son mucho más difíciles de sanar.